Mis padres llamaron a mis hijos de segunda clase y los metieron en un sótano con moho, pero no sabían lo que ya había puesto en marcha. Soy Andrea, tengo 35 años y soy madre de los gemelos de 10 años más maravillosos que se puedan imaginar. Después de mi divorcio hace 2 años, mis padres nos ofrecieron su casa como salvavidas. Pensé que la familia se ayudaba entre sí. Luego mi hermano dorado tuvo un bebé, y de repente mis hijos se volvieron invisibles, tratados como huéspedes no deseados en la casa de sus propios abuelos. Pero lo que mis padres no sabían es que había estado planeando en secreto nuestra escapada durante meses. Cuando finalmente cruzaron la línea esa tarde de octubre, trasladando a mis hijos a un sótano peligroso para hacer espacio para su precioso nieto, simplemente sonreí y dije 3 palabras que lo cambiaron todo para siempre. Lo que pasó después los va a shock, porque a veces la mejor venganza es demostrar qué tan equivocada está la gente sobre tu fuerza. La historia que les voy a contar comenzó mucho antes de ese día devastador de octubre cuando mi mundo se volcó para siempre. Para entender cómo llegamos ahí, necesito llevarlos al punto donde todo empezó, un divorcio aparentemente inocente que sacudiría todas las suposiciones de mi familia sobre quién era yo y de qué era capaz. Cuando mi esposo Rafael y yo nos separamos después de 12 años de matrimonio, el suelo bajo mis pies desapareció completamente. Habíamos construido toda nuestra existencia alrededor de su carrera como desarrollador de software, mientras yo trabajaba medio tiempo como enfermera pediátrica para acomodarme a los horarios de nuestros gemelos. Los papeles del divorcio no solo terminaron un matrimonio, aniquilaron la base financiera que creía segura para siempre. De repente, me encontré con custodia compartida, una pensión alimenticia mínima que apenas cubría los víveres, y la realidad aterradora de que necesitaba trabajar tiempo completo para mantenerme a mí y a mis hijos. Los gemelos, Alejandro y Sofía, tenían solo 8 años entonces, y luchaban por entender por qué papá ya no vivía con nosotros y por qué mamá lloraba tanto detrás de puertas cerradas. Mis padres, Carmen y Eduardo, vivían en una casa señorial espaciosa en Madrid-Chamberí, a solo 20 minutos del Hospital Infantil La Paz donde trabajaba. Cuando nos ofrecieron su casa como solución temporal, me pareció una intervención divina. Solo hasta que te pongas de pie, había dicho mi padre, su mano pesada en mi hombro mientras estábamos en su vestíbulo inmaculado, rodeados de mis cajas empacadas apresuradamente. La familia cuida de la familia. Estaba agradecida más allá de las palabras, a pesar de la historia complicada que siempre había definido mi relación con ellos. Al crecer, había sido la hija responsable, la que seguía cada regla, cumplía cada expectativa, y nunca causaba ni un momento de problemas. Mi hermano menor Santiago, por otro lado, siempre había sido el hijo dorado que absolutamente no podía hacer nada malo. Mientras yo pasé 8 años agotadores luchando por obtener mi título de enfermería, especializándome en pediatría porque realmente amaba trabajar con niños, Santiago abandonó la universidad después de 2 semestres para empezar alguna empresa tecnológica vaga. Mis padres financiaron sus sueños empresariales sin dudarlo, y ahora, a los 32 años, ganaba 6 cifras mientras yo empezaba de cero. El patrón de favoritismo estaba tan profundamente arraigado en nuestra dinámica familiar que había dejado de notarlo años atrás. Así eran las cosas, Santiago era especial, y yo era confiable. Alejandro y Sofía eran niños extraordinarios, cada uno con personalidades que nunca dejaban de asombrarme. Alejandro era nuestro pequeño artista, siempre dibujando mundos fantásticos elaborados o construyendo estructuras imposibles con cualquier material que pudiera encontrar. Su sensibilidad a veces hacía que navegar por la vida fuera desafiante para él, pero también le daba una empatía rara en alguien tan joven. Sofía era nuestra atleta y defensora, valiente y confiada, siempre la primera en hablar cuando presenciaba algo injusto. Había heredado mi carácter terco y la mente rápida de Rafael, una combinación que me emocionaba y me aterraba a la vez. A pesar de los trastornos del divorcio y nuestra mudanza, ambos niños se estaban adaptando notablemente bien.
Sus calificaciones se mantuvieron sólidas, hicieron amigos en su nueva escuela, y parecían genuinamente disfrutar pasar tiempo con sus abuelos. Nuestro arreglo de vivienda inicial se sentía sostenible e incluso consolador. Mis padres transformaron su oficina en casa en un dormitorio alegre para los gemelos, completo con literas y cortinas coloridas. Yo tomé el cuarto de huéspedes, lo que se sentía lujoso después del apartamento estrecho que Rafael y yo habíamos estado considerando durante nuestras negociaciones de separación. Contribuía lo que podía a los gastos del hogar, hacía la mayor parte de la cocina ya que realmente lo disfrutaba, y me aseguraba de que Alejandro y Sofía respetaran el espacio y las rutinas de sus abuelos. Cuando trabajaba mis turnos de 12 horas en el hospital, a veces incluyendo rotaciones nocturnas, mis padres ayudaban con las recogidas de la escuela y la supervisión de tareas. El plan era simple: ahorrar suficiente dinero para un depósito y el primer mes de alquiler en nuestro propio apartamento en un año. Era metódica al respecto, tomando turnos extra cuando era posible y guardando cada euro que podía ahorrar. El mercado inmobiliario en Madrid era caro, pero estaba determinada a dar a mis hijos la estabilidad que merecían. Pensé que tenía todo bajo control. Pensé que estábamos construyendo hacia algo mejor. Luego Santiago y su esposa Paloma tuvieron su bebé, el pequeño Diego, y toda la fundación de nuestra familia se desplazó de la noche a la mañana. Mis padres siempre habían favorecido a Santiago, pero su reacción a su primogénito era algo que nunca había presenciado antes. En días después del nacimiento de Diego, habían transformado su comedor formal en una guardería elaborada, completa con una cuna que costaba más que mi salario mensual, a pesar del hecho de que Santiago y Paloma poseían una casa de 4 dormitorios a menos de 10 kilómetros de distancia. Compraron equipo de bebé costoso que solo sería usado durante las visitas, una estación de cambio de alta tecnología, una silla mecedora especializada, incluso un sistema de monitor de bebé profesional. Mi madre comenzó a cancelar todos los planes de ayudar con Alejandro y Sofía en el momento que Santiago llamaba con la más mínima necesidad. Tu hermano necesita más apoyo ahora mismo, explicaba cuando preguntaba por qué no podía recoger a los gemelos de su programa extraescolar. Es nuevo en la paternidad. La ironía de que había sido madre soltera manejando todo sola por más de un año se le escapaba completamente. Al principio, traté de ser comprensiva. Los bebés nuevos eran emocionantes, y este era su primer nieto. Alejandro y Sofía habían sido sus únicos nietos por 10 años, así que tal vez simplemente estaban disfrutando la novedad de un bebé pequeño en la casa. Animé a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que el pequeño Diego necesitaba atención extra porque era tan pequeño e indefenso. La abuela y el abuelo solo están emocionados, les decía cuando preguntaban por qué ya no podían jugar en la sala porque el bebé estaba durmiendo. El favoritismo comenzó sutilmente, de maneras que fácilmente podían descartarse como coincidencia o sobreanálisis. Regalos de Navidad que eran notablemente más caros para Diego que para mis hijos. Comentarios sobre cómo Diego se veía exactamente como Santiago de bebé, mientras que siempre se había dicho que Alejandro y Sofía se parecían más a la familia de su padre que a mí. Cosas pequeñas tal vez, pero se acumulaban como gotas de agua llenando lentamente un cubo. Traté de compensar creando tiempo especial solo para nosotros. Íbamos al Parque del Retiro en mis días libres, teníamos noches de película en mi dormitorio con palomitas y chocolate caliente, o hacíamos excursiones de fin de semana al Museo del Prado. Comencé una tabla de ahorros pegada en mi espejo del baño donde los niños podían ver nuestro progreso hacia conseguir nuestro propio apartamento. Solo unos meses más, les prometía mientras coloreábamos otra casilla representando otros 100 euros ahorrados. Tendremos nuestra propia casa para Navidad. Pero mientras la primavera se convertía en verano, la tensión en la casa se espesaba cada semana que pasaba. Mis padres se volvían cada vez más críticos de cada decisión parental que tomaba, desde lo que les daba de comer a los gemelos hasta sus horas de dormir y cuánto tiempo de pantalla se les permitía.
Mientras tanto, Santiago y Paloma no podían hacer absolutamente nada malo con Diego, incluso cuando llegaban horas tarde a las cenas familiares o cancelaban planes a último momento porque el bebé estaba teniendo un día difícil. Me encontré caminando en una cuerda floja imposible, tratando de proteger a mis hijos de la realidad creciente de que sus abuelos los estaban tratando diferente mientras también trataba de mantener la paz en un hogar donde necesitaba desesperadamente ayuda. No podía permitirme cuidado infantil además de ahorrar para nuestra mudanza, y la ayuda de mis padres con las recogidas y supervisión de tareas era lo único que hacía posible mi horario de trabajo. Para fines del verano, mi cuenta de ahorros crecía constantemente, y había calculado que para noviembre tendría suficiente para un modesto apartamento de 2 dormitorios en un buen distrito escolar. Solo 3 meses más de paciencia, me decía. 3 meses más de morderme la lengua cuando mi madre desechaba la emoción de Alejandro por entrar al espectáculo de arte de la escuela. 3 meses más de ver a mis padres derretirse por Diego mientras apenas notaban el logro de Sofía de entrar al equipo avanzado de fútbol. No tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de que esos 3 meses terminaran. La situación escaló dramáticamente un martes de septiembre cuando Santiago convocó lo que pomposamente llamó una reunión familiar. Él y Paloma se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con el bebé Diego, quien estaba vestido con un conjunto que probablemente costaba más que todo mi presupuesto semanal de comida. Tenemos noticias emocionantes, anunció Santiago, su atención completamente enfocada en nuestros padres en lugar de reconocer mi presencia. Finalmente vamos a hacer esa renovación mayor en nuestra casa, la que hemos estado hablando durante siglos. Mi madre juntó las manos con placer genuino. Eso es maravilloso, cariño. Has estado planeando esa renovación de cocina durante tanto tiempo. La cosa es, continuó Paloma, haciendo rebotar a Diego en su rodilla de una manera que me parecía teatral, necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Deberían ser solo unas 6 a 8 semanas, según nuestro arquitecto. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, mi padre estaba asintiendo con entusiasmo. Se quedarán aquí, por supuesto. Tenemos suficiente espacio. Me aclaré la garganta cuidadosamente. En realidad, ya estamos bastante apretados con nosotros 5. Hice un gesto hacia mí, los gemelos y mis padres. ¿Tal vez podríamos ayudarlos a encontrar un buen hotel-apartamento? Estaría feliz de investigar opciones en su rango de precios. Mi madre me lanzó una mirada que podría haber congelado fuego. La familia ayuda a la familia, Andrea. Es solo temporal. Y así, sin más discusión, la decisión estaba tomada. Nadie preguntó cómo me sentía al respecto. Nadie consideró lo que esto significaría para Alejandro y Sofía. Nadie reconoció que me habían dicho lo mismo sobre nuestra estadía temporal, que ahora se acercaba a la marca de 2 años. Santiago y Paloma se mudaron el fin de semana siguiente, y los cambios fueron inmediatos y desconcertantes. Mi padre los ayudó a instalar una cuna portátil en su habitación para Diego, aunque nunca una vez había ofrecido ayudar a ensamblar las literas de los gemelos cuando nos mudamos. Mi madre despejó todo un armario para el extenso guardarropa de Paloma, mientras mis cosas habían permanecido en maletas durante meses antes de que finalmente comprara una cómoda pequeña del mercadillo. De repente, a Alejandro y Sofía se les decía constantemente que mantuvieran sus voces bajas durante todo el día porque Diego está durmiendo. Sus juguetes, que habían estado limitados a su dormitorio y un pequeño rincón de la sala, ahora eran considerados desorden y repetidamente recogidos en cajas almacenadas en el sótano. La televisión, que habían sido autorizados a ver durante 1 hora después de completar sus tareas, ahora estaba perpetuamente sintonizada en los programas que Paloma quería ver durante los tiempos de alimentación de Diego. Cuando llegué a casa de un turno particularmente agotador una noche, encontré a Sofía sentada sola en el porche trasero, sus hombros temblando con lágrimas silenciosas.
¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, instalándome a su lado en los escalones de madera desgastados. La abuela dijo que estaba haciendo mucho ruido con mi cuerda de saltar en el patio trasero, sollozó. Pero Diego ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en la sala con la tía Paloma, jugando con sus juguetes. Solo no quería escucharme contar mis saltos para el desafío de fitness de la escuela. Esa misma semana, Alejandro llegó de la escuela vibrando de emoción por un proyecto de arte en el que había estado trabajando. Había sido seleccionado para representar a su clase en una exhibición a nivel provincial, un gran honor que había estado esperando todo el semestre. Cuando trató de mostrarle a mi madre su pieza ganadora, un dibujo detallado de nuestro vecindario desde una vista de pájaro, ella lo rechazó sin siquiera levantar la vista de la ropa de bebé que estaba doblando. Ahora no, Alejandro. Estoy ayudando a la tía Paloma a organizar el guardarropa de Diego. Vi la cara de mi hijo desplomarse antes de que se compusiera cuidadosamente, y algo en mi pecho se endureció como acero enfriándose. Esa noche, después de que los niños se durmieran, traté de tener una conversación cuidadosa con mis padres sobre lo que estaba observando. Entiendo que Santiago y su familia necesitan ayuda ahora mismo, comencé, eligiendo mis palabras con precisión quirúrgica. Pero me preocupa cómo están siendo tratados Alejandro y Sofía. Están empezando a sentir que ya no son importantes. Mi padre frunció el ceño, su expresión sugiriendo que yo estaba siendo deliberadamente difícil. Están siendo hipersensibles. Los niños necesitan aprender que los bebés requieren más atención. Diego ni siquiera está aquí la mayor parte del día, señalé. Santiago lo lleva a la guardería antes del trabajo, y Paloma lo recoge en su camino a casa. Alejandro y Sofía no están pidiendo atención durante esas horas, están pidiendo existir normalmente en su hogar temporal. Mi madre suspiró dramáticamente, como si fuera una estudiante particularmente agotadora. Siempre has estado celosa de tu hermano, Andrea. Pensé que ya habrías superado eso. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Realmente me veían así? ¿Como una hermana celosa en lugar de una madre preocupada protegiendo a sus hijos? La situación continuó deteriorándose semana tras semana. Paloma comenzó a reorganizar objetos en la cocina sin preguntar, quejándose de los refrigerios poco saludables que compraba para los gemelos mientras simultáneamente dejaba sus partes del sacaleches remojando en el fregadero durante días. Santiago actuaba como si fuera dueño de la casa, invitando amigos para noches de televisión ruidosas sin verificar si alguien más había planeado usar la sala. Una noche, escuché a Santiago y mi padre discutir asuntos financieros mientras limpiaba después de la cena. Podríamos necesitar extender el cronograma de renovación, estaba diciendo Santiago. El arquitecto encontró algunos problemas estructurales con los cimientos que no habíamos anticipado. Quédense tanto como necesiten, respondió mi padre calurosamente. Esta también es su casa, hijo. Pensé en cómo nunca me habían dicho eso, a pesar de contribuir a los gastos del hogar y hacer la mayor parte de la cocina y limpieza. En cambio, se me recordaba regularmente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena dominical a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Santiago, cocido madrileño, puré de patatas, judías verdes, nada de lo cual mis hijos disfrutaban particularmente. Cuando Alejandro educadamente preguntó si había algo más que pudiera comer, tal vez solo un bocadillo, la reacción de mi madre fue rápida y cortante. Cuando era niña, comíamos lo que nos ponían delante, dijo severamente. Los niños de hoy son demasiado exigentes. Más tarde en la misma comida, Diego tiró todo su plato de verduras en puré al suelo, salpicando desorden naranja por el comedor. Todos rieron indulgentemente.
Solo está explorando su mundo, explicó Paloma con una sonrisa cariñosa, no haciendo ningún movimiento para limpiar el desorden. El pediatra dice que este es comportamiento de desarrollo completamente normal. El doble estándar era tan flagrante que incluso mi hijo usualmente diplomático lo notó. ¿Cómo es que Diego puede tirar comida, pero yo no puedo pedir un bocadillo?, me susurró, su voz apenas audible. No tenía una buena respuesta para él. Esa semana, descubrí que alguien había quitado las obras de arte de Alejandro y Sofía del refrigerador para hacer espacio para una impresión del horario de guardería de Diego y varias fotos profesionales de su reciente sesión de fotos de bebé. Cuando pregunté al respecto, Paloma dijo que necesitaba la información al frente y al centro, y no pensó que a alguien le importaría si reorganizaba algunas cosas. Los gemelos comenzaron a retirarse a su pequeño dormitorio compartido, el único espacio donde tenían algún control sobre su ambiente. Comencé a llevarlos a la Biblioteca Nacional después de la escuela cuando no estaba trabajando, solo para darles un lugar donde pudieran existir sin ser constantemente silenciados o criticados. Durante un turno particularmente difícil en el hospital, mi colega Isabel notó mi estrés obvio mientras llevábamos registros de pacientes juntas en la sala de descanso. ¿Todo bien en casa?, preguntó gentilmente. Me encontré derramando toda la situación, el favoritismo, las condiciones de vida imposibles, la forma en que mis hijos estaban siendo tratados como inconvenientes en su propio hogar temporal. Isabel escuchó con simpatía antes de decir algo que se quedaría conmigo durante semanas. Suena como si tus padres hubieran creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como huéspedes de honor, mientras tú y tus hijos son tratados como compañeros de cuarto indeseables, observó. Ese no es un ambiente saludable para nadie, especialmente no para niños en crecimiento. Tenía absolutamente razón. Escucharlo dicho tan claramente me hizo darme cuenta de cuán normalizada se había vuelto la disfunción en mi vida diaria. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa después de mi turno, conduje por nuestro vecindario durante 1 hora, pensando y planeando. Finalmente, llamé a mi amiga agente inmobiliaria Luz, alguien con quien había trabajado años atrás cuando Rafael y yo compramos nuestra primera casa. Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije honestamente. Antes que después. Para mediados de octubre, la situación en casa se había deteriorado más allá de lo que pensé humanamente posible. Santiago y Paloma habían tomado completamente el control de la casa con el aliento entusiástico de mis padres. Su renovación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora había sido extendida indefinidamente debido a complicaciones sobre las cuales Santiago era misteriosamente vago cada vez que pedía detalles. Llegué a casa una tarde para descubrir que mis padres habían comprado una silla alta especializada para Diego, una que costaba cerca de 400 euros, según la caja que encontré en el contenedor de reciclaje. Esta era la misma semana en que se habían quejado del costo de la medicación para el asma de Alejandro, que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Diego esté cómodo cuando coma aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Alejandro necesita poder respirar, respondí, incapaz de ocultar la aspereza en mi voz. Mi madre me miró como si fuera completamente irrazonable. Tu padre y yo vivimos con una pensión fija, Andrea. No se puede esperar que cubramos todo para tus hijos. El hecho de que yo pagaba todos los gastos de mis hijos, más contribuía a las facturas del hogar, aparentemente no la alcanzaba. Tampoco el hecho de que Santiago y Paloma, ambos con altos ingresos, no contribuían absolutamente nada a los gastos del hogar durante su estadía extendida. El siguiente incidente ocurrió cuando Sofía estaba practicando su clarinete para la clase de música. Había estado tocando menos de 15 minutos cuando Paloma irrumpió en la sala. ¿No puedes hacer eso ahora? Diego está tratando de dormir, y tengo una videoconferencia importante en 10 minutos.
Sofía inmediatamente se disculpó y guardó su instrumento, pero después me dijo entre lágrimas que había estado practicando exactamente en el momento que su profesora de música había programado para las sesiones de práctica virtuales. Ahora la había perdido y estaría mal preparada para su evaluación próxima. Traté de hablar con Paloma sobre hacer un horario que pudiera acomodar las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Diego tienen que tener prioridad, respondió desdeñosamente. Sofía puede practicar su pequeño pasatiempo en cualquier momento. Me mordí la lengua para evitar decir algo que lamentaría, pero el pequeño pasatiempo de Sofía era algo por lo que realmente se apasionaba. Su profesora de música incluso había notado que mostraba talento musical real. En este hogar, sin embargo, todo lo que mis hijos hacían se consideraba menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Santiago. Alejandro estaba luchando académicamente por primera vez en su vida. Su profesora me envió un email preocupado sobre su retraimiento en clase y su participación declinante en actividades grupales. Mi hijo sociable y entusiasta se había vuelto callado y ansioso, sobresaltándose con ruidos fuertes y constantemente mirando por encima del hombro. Cuando le pregunté al respecto durante una de nuestras conversaciones de la hora de dormir, admitió que tenía problemas para dormir porque se preocupaba por hacer algo malo en casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó con una voz pequeña. Pero nunca se enojan con Diego o el tío Santiago o la tía Paloma, incluso cuando son realmente ruidosos o desordenados. Comencé a tomar turnos extra en el hospital, en parte para ganar más dinero para nuestro escape inevitable y en parte para evitar la tensión sofocante en casa. Mis padres interpretaron esto como negligencia de responsabilidades familiares, mientras Santiago y Paloma parecían contentos de tenerme fuera del camino más frecuentemente. La confrontación final llegó durante una cena familiar a fines de octubre. Mis padres habían invitado a varios miembros de la familia extendida, incluyendo a mi tía Pilar, quien siempre había sido amable conmigo y mis hijos. Durante la comida, mi madre lanzó un monólogo extendido sobre cuán extraordinariamente dotado era Diego, como a solo 9 meses, claramente estaba avanzado para su edad. Ya está tratando de ponerse de pie, se jactó en la mesa. Santiago también fue un caminante temprano. Algunos niños simplemente tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió hacia Alejandro y agregó con crueldad casual que me quitó el aliento. Lástima que no heredaste eso del lado de tu padre. Rafael siempre fue tan atlético, ¿verdad? Vi la cara de mi hijo desplomarse antes de que se compusiera cuidadosamente, y en ese momento, supe que habíamos terminado. La implicación era cristalina, todos los rasgos positivos que mis hijos poseían venían de su padre o existían a pesar de mi influencia inferior, mientras que los dones de Diego obviamente se heredaban de la genética superior de mi hermano. La tía Pilar captó mi mirada a través de la mesa, su expresión profundamente preocupada. Después de la cena, me llevó al pasillo. ¿Cuánto tiempo ha sido así?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido así hasta cierto grado, admití. Pero se ha vuelto exponencialmente peor desde que la familia de Santiago se mudó. Esto no es saludable para tus hijos, Andrea, dijo, haciendo eco de lo que Isabel del trabajo me había dicho. Merecen mejor que ser tratados como miembros de segunda clase de su propia familia. Asentí, las lágrimas amenazando con desbordarse. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan. Y lo tenía. En las semanas desde mi conversación con Isabel, había estado reuniéndome con Luz durante mis descansos de almuerzo cuando era posible. Habíamos mirado varias propiedades de alquiler, y había encontrado una pequeña casa de 3 dormitorios a solo 15 minutos del hospital y dentro del mismo distrito escolar donde los gemelos estaban prosperando académicamente. El alquiler estaba en el límite absoluto de lo que podía permitirme, pero había sido aprobada basada en mi historial de empleo estable y crédito excelente.
Había firmado el contrato de arrendamiento la semana anterior, pero no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Alejandro y Sofía. No quería crear esperanzas hasta que todo estuviera completamente finalizado. La casa estaría disponible para mudanza el 1 de noviembre, apenas un poco más de una semana. Había estado secretamente ordenando muebles esenciales para ser entregados en esa fecha y ya había establecido servicios públicos a mi nombre. La tía Pilar apretó mi mano. «Avísame si necesitas algo», dijo. «He estado preocupada por esta situación durante algún tiempo». Su apoyo significaba más de lo que podía saber. Había comenzado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo hipersensible o irrazonablemente celosa como mis padres constantemente sugerían. Tener confirmación externa de que la situación era tan mala como pensaba me dio el empujón final de confianza que necesitaba. La mañana siguiente, escuché a Santiago y mi padre discutir arreglos aún más permanentes mientras tomaba café antes de mi turno. «El arquitecto dice que podrían ser al menos 3 meses más», estaba diciendo Santiago. «Y honestamente, con el bebé, podría tener más sentido simplemente quedarnos durante las fiestas». ¿El estrés de mudarse con un bebé en invierno? «Saben que siempre son bienvenidos aquí», respondió mi padre calurosamente. «Esta es su casa, hijo». Me preguntaba si alguno de ellos recordaba que me habían dicho que mi estadía era temporal, que se esperaba que encontrara mi propio lugar tan pronto como fuera posible. El doble estándar era tan gritante que habría sido risible si no estuviera rompiendo los corazones de mis hijos diariamente. Esa noche, llevé a los gemelos a tomar helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos en noches de semana. Quería tiempo privado con ellos, lejos de la atmósfera sofocante de la casa. «Necesito que ambos sepan algo importante», les dije mientras disfrutaban sus golosinas en nuestro booth de esquina favorito. «No importa lo que la abuela y el abuelo digan o hagan, ustedes dos son personas asombrosas y valiosas. La forma en que los han estado tratando no es por algo que hayan hecho mal». Sofía, siempre perceptiva más allá de sus años, estudió mi cara cuidadosamente. «¿Nos vamos a mudar pronto?». Me sorprendió su perspicacia. «¿Qué te hace preguntar eso?». «Has estado trabajando muchos más turnos», observó. «Y pareces diferente últimamente, menos triste y más determinada». De la boca de los niños. Mi hija había visto el cambio en mí antes de que lo hubiera reconocido completamente yo misma. «Solo manténganse siendo sus maravillosos seres un poco más», les dije, aún no lista para revelar mi plan completo. «¿Pueden hacer eso por mí?». Ambos asintieron solemnemente, y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Paloma se estaba quejando ruidosamente sobre las mochilas de los gemelos en el pasillo, a pesar del hecho de que el cochecito de Diego, la bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por cada área común de la casa. «Los niños necesitan aprender a recoger después de sí mismos», me sermoneó como si fuera la experta en crianza y yo una completa principiante. Sonreí tensamente y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome que solo teníamos que soportar este ambiente tóxico unos pocos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que forzaría mi mano incluso antes de lo que había planeado. El martes siguiente, estaba programada para un turno de 12 horas en el hospital. Era un día particularmente caótico en el pabellón pediátrico, con 3 nuevas admisiones y una escasez de personal que me tenía cubriendo más pacientes de lo que era seguro o razonable. Apenas había tenido tiempo de revisar mi teléfono durante mi descanso de almuerzo abreviado, pero cuando lo hice, vi varios mensajes cada vez más frenéticos de Alejandro y Sofía. De Alejandro: «Mamá, algo raro está pasando. El abuelo y el tío Santiago están moviendo nuestras cosas». De Sofía: «La abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano».
Esto no es justo. De Alejandro: mamá, por favor ven a casa. Se llevaron todas nuestras cosas abajo. De Sofía: odio esto aquí. El sótano está frío y asqueroso y hay arañas por todas partes. Mi corazón martilló cuando inmediatamente llamé a casa. Sin respuesta. Intenté con ambos teléfonos de los niños. Aún sin respuesta. Finalmente, le mandé un mensaje a Sofía: llego tan pronto como pueda. Manténganse calmados. Los amo a ambos. Hablé con mi supervisora, explicando la emergencia familiar. Ella fue comprensiva y organizó cobertura para mis 4 horas restantes, pero aún así, me tomó otra hora pasar apropiadamente mis pacientes y completar documentación crítica antes de poder irme. El viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente corrió con posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Habían mis padres realmente movido a mis hijos al sótano, el sótano sin terminar, mal aislado que tenía filtraciones de agua ocasionales cuando llovía fuertemente? Cuando me estacioné en el camino de entrada, respiré profundo, tratando de centrarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación claramente antes de reaccionar emocionalmente. La escena que me recibió confirmó mis peores temores y más. Alejandro y Sofía estaban sentados acurrucados juntos en el sofá de la sala, ambos con ojos enrojecidos y las expresiones conmocionadas de niños que habían sido fundamentalmente traicionados. Mi madre estaba en la cocina con Paloma, ambas bebiendo té y charlando casualmente como si nada inusual hubiera pasado. Santiago y mi padre no estaban por ningún lado. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directamente hacia mis hijos. Sofía saltó y echó sus brazos alrededor de mí. Se llevaron todas nuestras cosas al sótano sin preguntarnos, dijo, su voz ahogada contra mi camisa. Dijeron que no merecemos los cuartos buenos arriba. Alejandro asintió miserablemente. El abuelo dijo que la familia del tío Santiago necesita más espacio porque son más importantes ahora mismo. Los abracé a ambos fuertemente, mi ira construyéndose como una erupción volcánica, pero mantuve mi voz calmada y estable por su bien. Déjenme hablar con la abuela y ver qué está pasando, dije. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, observó con interés moderado. ¿Por qué están las cosas de mis hijos en el sótano?, pregunté directamente, saltando cualquier pretensión de cortesías. Paloma sorbió delicadamente su té. Tuvimos que hacer algunos ajustes a los arreglos de vivienda. Santiago y yo necesitamos una verdadera guardería para Diego, más necesito espacio para mi oficina en casa ahora que mi empresa se ha vuelto permanentemente remota. Así que decidieron mover a Alejandro y Sofía al sótano sin terminar sin discutirlo conmigo primero. Mi voz era mortalmente silenciosa, el tipo de calma que precede a una tormenta. Mi madre finalmente encontró mis ojos. Era la solución más lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece los mejores cuartos, está aquí todo el día mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su declaración me quitó completamente el aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Diego, dije. No seas tan dramática, Andrea, desechó mi madre con un gesto de la mano. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas allí y todo. El sótano tiene moho visible en una esquina, se pone helado por la noche y el techo no está terminado, señalé. Sin mencionar que solo hay una ventana pequeña que ni siquiera se abre apropiadamente para salidas de emergencia. Se las arreglarán, dijo mi madre con finalidad. La familia significa hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, familia solo significaba que mis hijos deberían sacrificarse, nunca los de Santiago.
En ese momento, mi padre y Santiago entraron por la puerta trasera, ambos viéndose satisfechos consigo mismos. «Oh bueno, estás en casa», dijo mi padre cuando me vio. «Hemos hecho algunos cambios de los que necesitamos discutir contigo». «Sí, puedo ver eso», respondí, luchando por mantener mi tono nivelado. Movieron las pertenencias de mis hijos al sótano sin mi permiso. Santiago se encogió de hombros como si estuviéramos discutiendo el clima. «Necesitamos el espacio arriba». Diego se está volviendo más móvil y necesita espacio para desarrollarse apropiadamente. Mas Paloma necesita un espacio silencioso para sus llamadas de trabajo importantes. Y mis hijos necesitan un dormitorio seguro y apropiado, repliqué. El sótano está bien, dijo mi padre desdeñosamente. Instalé iluminación extra y puse algunos restos de alfombra viejos. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré fijamente, viéndolo claramente tal vez por primera vez en mi vida. Este hombre que me había criado, a quien había pasado décadas tratando de complacer, acababa de revelar exactamente que tampoco me valoraba a mí y a mis hijos. Alejandro tiene asma, les recordé. El sótano está húmedo y tiene moho visible. Podría desencadenar un ataque respiratorio serio. Estás exagerando como siempre, dijo Santiago rodando los ojos. Los niños son resistentes. Paloma y yo crecimos en condiciones mucho peores, ¿verdad, cariño? Paloma asintió en acuerdo, aunque sabía que había crecido en una casa de 5 dormitorios en uno de los suburbios más ricos del país. Miré a los 4 adultos que habían tomado esta decisión sin consultarme. Ninguno de ellos mostró ni siquiera una pizca de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable, la familia del hijo dorado merecía los mejores alojamientos, mientras mis hijos merecían lo que quedara. Regresé a la sala donde Alejandro y Sofía esperaban ansiosamente. Levantaron la vista hacia mí con tanta confianza, tanta esperanza de que arreglaría esta situación imposible. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí, una certeza calmada sobre lo que necesitaba pasar después. Les sonreí, una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias, y dije 3 palabras que cambiarían todo: hagan sus maletas. Se veían confundidos, pero asentí alentadoramente. Confíen en mí, dije. Empaquen todo lo importante para ustedes. Vendremos por el resto después. Mi padre me había seguido a la sala y había escuchado. Oh, por el amor de Dios, Andrea. Deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volví hacia él, aún sonriendo calmadamente. No, papá. Acabas de dejar cristalino donde estamos mis hijos y yo en esta jerarquía familiar, y merecemos mucho mejor que esto. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó mi padre mientras Alejandro y Sofía miraban entre nosotros con ojos grandes e inciertos. Vamos, niños, dije gentilmente. Vayan a hacer sus mochilas con sus cosas más importantes. Vendremos por todo lo demás mañana. Cuando se apresuraron escaleras arriba, mi madre entró a la sala con agitación obvia. ¿Qué tonterías son estas ahora? No puedes simplemente irte porque las cosas no salieron exactamente como querías. Santiago y Paloma siguieron, con Diego encaramado en la cadera de Santiago. Toda la familia estaba aquí para esta confrontación final. Esto no es sobre las cosas que no salen como quiero, expliqué con calma sobrenatural. Esto es sobre respeto básico y consideración, que han estado completamente ausentes de este hogar durante meses. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza por casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo han hecho, reconocí. Y he estado verdaderamente agradecida.
También he contribuido financieramente, he hecho la mayor parte de la cocina y limpieza, y me he asegurado de que mis hijos respetaran sus reglas y espacio. Pero hoy cruzaron una línea que no se puede deshacer. Paloma resopló. Es solo una reorganización de dormitorios. Estás siendo ridículamente hipersensible. Me volví hacia ella con enfoque láser. ¿Es así como lo llamarías si alguien moviera a tu hijo a un espacio inapropiado sin consultarte primero? No tenía respuesta para eso. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Los criamos a ti y a Santiago sin todas estas acomodaciones especiales que los niños parecen necesitar hoy en día. El sótano tiene moho, repetí pacientemente. Alejandro tiene asma. También está frío, húmedo, y tiene salidas de emergencia inadecuadas. No es un dormitorio legal según ningún estándar de código de vivienda. Mi padre hizo un gesto desdeñoso con la mano. Esos códigos son solo exceso gubernamental. Casi me reí de lo absurdo. Las regulaciones de seguridad eran de repente exceso gubernamental cuando lo inconvenían, pero sospechaba que se sentiría muy diferente si fuera él quien estuviera siendo relegado a alojamientos por debajo del estándar. ¿A dónde exactamente piensas que vas a ir?, preguntó Santiago con una sonrisa burlona. No es como si hubieras ahorrado mucho con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente e irresponsable, a pesar de toda evidencia en contrario. Realmente creían que no tenía opciones, ni agencia, ni habilidad para mantenerme independientemente. Ahí es donde te equivocas, dije tranquilamente. He estado ahorrando sistemáticamente desde el día que me mudé aquí. He estado trabajando turnos extra y construyendo metódicamente mi fondo de emergencia. Y hace 3 semanas, firmé un contrato de arrendamiento para una casa no muy lejos de aquí. El silencio aturdido que siguió fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. ¿Tenías planeado irte sin decirnos?, preguntó, su voz temblando con dolor manufacturado. Tenía planeado darles aviso apropiado la próxima semana, aclaré. La casa no está disponible hasta el 1 de noviembre, pero los eventos de hoy han acelerado considerablemente mi cronograma. No puedes estar hablando en serio, dijo Santiago, finalmente dándose cuenta de que esto realmente estaba pasando. ¿Dónde vas a quedarte hasta entonces? Eso ya no es de su incumbencia, respondí. En verdad, ya había hablado con Isabel del trabajo, quien había ofrecido su cuarto de huéspedes por unos días si era necesario. La cara de mi padre había tomado un tono rojo alarmante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas, escondiéndote a nuestras espaldas y luego saliendo furiosa por un desacuerdo menor. ¿Desacuerdo menor?, repetí incrédulamente. Movieron las pertenencias de mis hijos a un espacio peligroso sin mi conocimiento o consentimiento. Les dijeron en la cara que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Esa es una declaración fundamental sobre cómo nos valoran a ellos y a mí. Alejandro y Sofía bajaron, cada uno con una mochila y una bolsa pequeña de viaje. Sofía estaba agarrando firmemente su estuche de clarinete, y Alejandro tenía sus suministros de arte favoritos y el elefante de peluche con el que había dormido desde que tenía 3 años. «Estamos listos, mamá», dijo Sofía, su voz más fuerte de lo que la había escuchado en meses. «Esto es ridículo», declaró mi madre. «No puedes estar yéndote en serio ahora mismo». «Nos vamos», confirmé. Regresaremos mañana por el resto de nuestras cosas cuando todos hayan tenido la oportunidad de procesar esto. Si sales por esa puerta, no esperes ser recibida con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con verdadera tristeza. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, papá.
Santiago se adelantó, de repente dándose cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Vamos, hermanita. Hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de hacer una escena delante de los niños. Mis hijos ya han visto exactamente dónde están en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Alejandro y Sofía a cargar sus bolsas en mi carro mientras mi familia observaba desde el porche, sus expresiones yendo de la ira a la incredulidad completa. Habían estado tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Cuando arranqué el carro, mi madre corrió hacia mi ventana. Andrea, por favor, estás exagerando. Regresa adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana cuando venga por nuestras cosas, dije firmemente. ¿Pero a dónde van a ir?, preguntó, preocupación genuina finalmente rompiendo a través de su indignación. A algún lugar donde mis hijos sean valorados, respondí simplemente y me fui. En el espejo retrovisor, podía ver a Alejandro y Sofía mirando hacia atrás a la casa que había sido nuestro hogar por casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio inconfundible. ¿De verdad nos vamos a mudar a nuestra propia casa?, preguntó Alejandro cautelosamente. Casi, le dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche, nos vamos a quedar con mi amiga Isabel del trabajo. ¿Es por lo que hicieron el abuelo y la abuela?, preguntó Sofía. Elegí mis palabras cuidadosamente. Es porque merecemos vivir en algún lugar donde todos son tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos por un tiempo, pero sí, lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de que necesitábamos irnos inmediatamente. No me gustó cómo hablaban de nosotros, dijo Alejandro en voz baja. Como si no fuéramos importantes. Mi corazón se apretó ante sus palabras. Ustedes dos son increíblemente importantes, les aseguré. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece tenerlos en su vida. Cuando llegamos a la casa de Isabel, nos recibió calurosamente. Ya había preparado su cuarto de huéspedes con un colchón de aire para los niños junto a la cama queen que yo usaría. Incluso había comprado helado y alquilado una película familiar para que la viéramos juntos. Mientras los gemelos se acomodaban, picoteando su helado con entusiasmo templado, Isabel me llevó aparte. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Se necesita verdadero valor para establecer límites con la familia. Solo desearía haberlo hecho antes, admití. Antes de que lastimaran a mis hijos así. Lo estás haciendo ahora, señaló. Y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Alejandro y Sofía dormían pacíficamente a mi lado en la habitación desconocida, sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza por lo que debería haber sido, ira por cómo habíamos sido tratados, ansiedad sobre el futuro, pero debajo de todo eso, un sentimiento poderoso de paz. Por primera vez en años, había defendido a mis hijos y a mí misma sin vacilar o cuestionar mis instintos. Mañana traería nuevos desafíos, recuperar nuestras pertenencias, sobrevivir la inevitable manipulación emocional, finalizar arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esta noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, sabía con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Finalmente nos estábamos liberando de una situación tóxica que había estado envenenando lentamente nuestros lazos familiares. La mañana siguiente, llamé para usar un día personal en el trabajo. Isabel ofreció dejar que los gemelos se quedaran con ella mientras yo regresaba a recoger nuestras pertenencias, pero rehusé. Necesitan ver esto hasta el final, expliqué. Es importante para ellos saber que estamos haciendo esto juntos como familia. Llegamos a la casa de mis padres a las 10 de la mañana, cuando sabía que todos estarían en casa y podríamos manejar esta situación eficientemente.
Mi padre abrió la puerta con un ceño fruncido que se suavizó ligeramente cuando vio a los gemelos a mi lado. ¿Viniste a disculparte por tu berrinche?, me preguntó directamente. No, respondí uniformemente. Venimos por nuestras cosas. Su cara se endureció de nuevo. Tu madre ha estado molesta toda la noche por tu salida dramática. Lamento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería lastimar a mis padres innecesariamente. Pero aún nos estamos mudando. Se hizo a un lado a regañadientes para dejarnos entrar. Mi madre estaba sentada en la sala, sus ojos estaban enrojecidos por llorar o falta de sueño. Santiago y Paloma estaban conspicuamente ausentes. ¿Dónde están Santiago y Paloma?, pregunté. Se llevaron a Diego al retiro, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estaban aquí mientras recogían sus cosas. Al menos habían mostrado esa consideración. Alejandro, Sofía, vayan a empacar su cuarto, instruí. Recuerden lo que hablamos en el carro. Solo empaquen lo que necesitan y aman. Podemos reemplazar el resto. Mientras subían las escaleras, mi madre se volvió hacia mí con ojos heridos. No puedo creer que realmente nos estés haciendo esto. No les estoy haciendo nada, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Les hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarse cuando no tenían a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y he estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deberían ser tratados como menos valiosos que Diego. Nunca dijimos eso, protestó. No tenían que decirlo explícitamente. Sus acciones lo dejaron cristalino. Mi padre se nos unió, paseando por la habitación con agitación. Esto es sobre Santiago, ¿verdad? Siempre has estado celosa de él. Sacudí firmemente la cabeza. Esto no es sobre Santiago. Esto es sobre Alejandro y Sofía siendo movidos a un sótano peligroso sin mi conocimiento o consentimiento. Esto es sobre ustedes declarando explícitamente que Diego merece los mejores cuartos simplemente porque es hijo de Santiago. Estás tergiversando nuestras palabras, acusó mi madre. ¿Lo estoy?, desafié. Dijeron, y cito, nuestro otro nieto merece los mejores cuartos. ¿Qué exactamente quisieron decir con eso, sino que mis hijos merecen menos? No tenía respuesta para eso. Subí a ayudar a los gemelos a empacar sus pertenencias. La mayoría de su ropa cabía en las maletas grandes que había traído. Alejandro empacó cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencias que había recibido para su cumpleaños. Sofía empacó su equipo deportivo y la caja de joyas que su padre le había dado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre estaba esperando junto a la puerta. ¿A dónde exactamente van?, exigió saber. Esta casa misteriosa que afirmas haber alquilado. Nos quedamos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué, aunque no le debía esta información. ¿Y cómo exactamente planeas pagar el alquiler con tu salario de enfermera?, preguntó escépticamente. El desdén en su tono hizo que algo se rompiera dentro de mí. Puse las bolsas que estaba cargando y lo miré directamente. Papá, gano 68.000 euros al año como enfermera pediátrica. Tengo crédito excelente, deudas mínimas, y he estado ahorrando sistemáticamente por casi 2 años. Soy completamente capaz de mantener a mi familia sin su ayuda. Se veía genuinamente sorprendido, y me di cuenta de que no tenía idea real de lo que ganaba o cómo manejaba mis finanzas. Simplemente había asumido que estaba luchando financieramente porque esa narrativa encajaba con sus ideas preconcebidas sobre mí.
El mercado de alquiler está extremadamente competitivo ahora mismo, interjeció mi madre. ¿Cómo incluso encontraste un lugar? He estado buscando metódicamente durante meses, dije. Tengo conexiones profesionales y referencias. Solo porque no compartí mis planes con ustedes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi carro. Mis padres observaron silenciosamente la realidad de nuestra partida finalmente hundiéndose completamente. Cuando habíamos empacado todo lo que queríamos tomar inmediatamente, hice un recorrido final para asegurarme de que no habíamos olvidado nada crítico. En la cocina, encontré a mi madre haciendo café, sus movimientos mecánicos y distantes. «Nos vamos ahora», le dije. Se volvió hacia mí, los ojos llenándose de lágrimas frescas. «No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia». «Sí, lo somos», acepté. «Y eso es exactamente por qué duele tanto. La familia debería hacer que cada uno se sienta valorado y respetado. Alejandro y Sofía no se han sentido así aquí por mucho tiempo». «Eso no es cierto», protestó débilmente. «Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de alojamiento que su primo. ¿Cómo crees que los hizo sentir?» Miró hacia otro lado, incapaz de encontrar mis ojos. «No lo quisimos decir así». ¿Cómo más podrían haberlo querido decir? No tenía respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos por última vez, mi padre hizo un último intento desesperado. «Esto es un error, Andrea. Estás dejando que tu orgullo se interponga en el camino de lo que es mejor para tus hijos». «No, papá», respondí con convicción tranquila. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo que es genuinamente mejor para mis hijos por encima de todo lo demás, incluyendo su aprobación». Alejandro y Sofía dijeron adioses rígidos a sus abuelos. Podía ver que estaban conflictuados, habiendo sido enseñados a respetar y amar a estas personas que los habían lastimado tan casualmente. Mientras nos íbamos por segunda y última vez, Sofía preguntó: «¿Volveremos a ver alguna vez a la abuela y al abuelo?» «Sí», le aseguré. «Pero las cosas serán diferentes. Visitaremos en nuestros términos, cuando seamos tratados con el respeto que merecemos». Los siguientes días en la casa de Isabel fueron notablemente pacíficos. Los gemelos parecían más ligeros, bromeando y jugando de maneras que no había visto en meses. Tomé tiempo libre para finalizar detalles para nuestro nuevo hogar, reuniéndome con la propietaria para conseguir las llaves temprano para que pudiéramos mudarnos antes de la fecha oficial de inicio del contrato. La casa era pequeña pero absolutamente perfecta para nosotros: 3 dormitorios, un pequeño patio trasero donde los niños podían jugar con seguridad, y una cocina con ventanas enormes que llenaban el espacio con luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, así que los gemelos no tendrían que cambiar de escuela, y lo suficientemente cerca del hospital para que mi viaje al trabajo fuera en realidad más corto que desde la casa de mis padres. El viernes, oficialmente nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Isabel y varios otros colegas vinieron a ayudar, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo que se sintió como una verdadera celebración. Para la noche, las camas estaban armadas, la cocina era funcional, y la sala tenía suficientes muebles para sentarnos cómodamente juntos. Esa noche, después de haber ordenado pizza y que los gemelos se hubieran ido a la cama en sus propios cuartos por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nueva sala y finalmente me permití llorar. No de tristeza, aunque había algo de eso, sino de alivio y un sentimiento agridulce de logro. Mi teléfono había estado zumbando con mensajes de mis padres todo el día, yendo de acusaciones enojadas a súplicas llorosas de volver a casa. Solo había respondido una vez para hacerles saber que estábamos seguros y asentados y que los contactaría cuando estuviera lista para discutir nuestra relación más adelante.
El lunes siguiente, mis padres se presentaron sin avisar en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los gemelos en la escuela y me estaba preparando para mi turno. ¿Cómo encontraron nuestra dirección?, pregunté mientras los invitaba a regañadientes. Tu tía Pilar nos la dio, admitió mi padre. Pensó que deberíamos tratar de reconciliarnos. Les hice café mientras observaban nuestro nuevo hogar modesto pero cómodo. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecto para nosotros tres, respondí sin defensiva. Andrea, queremos que regresen a casa, dijo mi padre, yendo directo al grano. Esto ha durado suficiente. Este es nuestro hogar ahora, dije firmemente. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre. Y a su tío y primo. Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor consistentes, repliqué. Cuando puedan proporcionar eso consistentemente, son bienvenidos a ser parte de sus vidas. Siempre los hemos amado, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es como tratas a la gente. Son las decisiones que tomas que muestran lo que realmente valoras. Se quedaron casi una hora, alternando entre viajes de culpa, apelaciones a la unidad familiar, y finalmente reconocimiento reluctante de que tal vez habían sido algo insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensamos que estábamos ayudando a Santiago y Paloma a través de un periodo de transición difícil. Y entiendo eso, dije. Pero los ayudaron a expensas directas del bienestar y seguridad de mis hijos. Eso es algo que simplemente no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, habíamos llegado a un entendimiento tentativo, respetarían nuestra nueva situación de vivienda y consideraríamos venir a cenar el domingo en 2 semanas. Era un pequeño paso, pero representaba progreso. Durante las siguientes semanas, las noticias de nuestra partida se extendieron por la familia extendida. La mayoría de los parientes fueron solidarios, habiendo presenciado el favoritismo obvio en varias reuniones familiares de primera mano. La tía Pilar se convirtió particularmente en una visitante regular, trayendo galletas caseras e interés genuino en las vidas y logros de los gemelos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, una promoción a enfermera jefe del pabellón pediátrico con un aumento salarial significativo. Los horarios serían más regulares, con menos turnos nocturnos, dándome considerablemente más tiempo con Alejandro y Sofía. Mientras tanto, escuché a través de la red familiar que Santiago y Paloma estaban experimentando dificultades significativas. Sin mí ahí para ayudar con responsabilidades domésticas y cuidado infantil de emergencia, estaban encontrando desafiante manejar sus propias responsabilidades efectivamente. Mi madre, ahora en sus 60, estaba agotada de tratar de seguir el ritmo de un bebé activo mientras también mantenía la casa sin mi ayuda diaria. Cuando fuimos a esa primera cena dominical 2 semanas después, la atmósfera estaba tensa pero civilizada. Santiago y Paloma estaban notablemente menos presumidos y exigentes, tal vez finalmente dándose cuenta de que mi presencia había hecho sus vidas más fáciles de maneras que habían dado completamente por sentado. Más importante, Alejandro y Sofía estaban demostrablemente más felices de lo que los había visto en años. La maestra de Alejandro reportó que su enfoque y participación habían mejorado dramáticamente, y Sofía estaba floreciendo en sus lecciones de clarinete, practicando diariamente en su propio cuarto sin miedo de ser silenciada o criticada por perseguir su pasión. Una noche, mientras acostaba a Sofía, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión absolutamente correcta. «Me gusta nuestra casa, mamá», dijo soñolienta. «Siento que realmente puedo respirar aquí». De toda la validación que podría haber recibido, la simple declaración de mi hija significó más.
Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figurativamente, y eso valía todo lo que habíamos soportado para llegar aquí. 6 meses después de nuestra partida dramática de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de maneras que apenas podría haber imaginado. Nuestra pequeña casa de alquiler se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, obras de arte orgullosamente exhibidas en el refrigerador, y el caos cómodo de la vida familiar auténtica. Alejandro y Sofía se habían florecido absolutamente, su confianza natural regresando mientras se asentaban en un ambiente donde eran genuinamente valorados y respetados. Mi promoción a enfermera jefe había traído no solo un mejor horario y salario aumentado, sino también nuevas responsabilidades profesionales que me desafiaban y me llenaban de maneras inesperadas. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que realmente estaba prosperando en lugar de simplemente sobreviviendo de crisis en crisis. Nuestra relación con mis padres evolucionó hacia algo cautelosamente cordial. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición mensual con límites claros establecidos y mayormente respetados. Mi madre lentamente comenzó a reconocer el favoritismo sistemático que había impregnado nuestra dinámica familiar, aunque mi padre aún luchaba por ver su papel en lo que había pasado. He estado pensando mucho sobre el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestra casa. Había comenzado a venir ocasionalmente sola, sin la presencia dominante de mi padre. No me di cuenta de cuánto estábamos lastimando a Alejandro y Sofía con nuestro comportamiento. ¿Qué te hizo finalmente verlo?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su evolución. Suspiró, viéndose mayor que sus años. Después de que se fueron, nada fue igual. Santiago y Paloma se quedaron otro mes, pero Cintia ahí manejándolo todo, estaba completamente abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Diego. Comencé a darme cuenta de cuánto habías estado contribuyendo, cuánto te había dado por sentado completamente. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido, y la acepté como tal. Y luego, continuó, Santiago y Paloma comenzaron a pelear constantemente sobre cuidado infantil, sobre la renovación que nunca parecía progresar, sobre responsabilidades financieras. Se mudaron de vuelta a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo de construcción no estaba terminado. No me sorprendió. Santiago y Paloma siempre habían presentado un frente unido en público, pero había vislumbrado grietas en los cimientos de su relación. Sin el amortiguador de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico diario, esas grietas aparentemente se habían ampliado en problemas genuinos. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por preocupación genuina. Están en terapia de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es completo disparate, pero creo que realmente podría ayudarlos. Paloma regresó al trabajo tiempo completo, y están luchando significativamente con arreglos de cuidado infantil. Asentí, sintiendo una breve punzada de simpatía a pesar de todo. La paternidad era desafiante bajo las mejores circunstancias, y su relación nunca había parecido construida sobre los cimientos emocionales más fuertes. El cambio más significativo, sin embargo, estaba en mis hijos mismos. La ansiedad de Alejandro había prácticamente desaparecido, y su creatividad natural había resurgido con fuerza impresionante. Se había unido a un programa de arte después de la escuela y estaba prosperando bajo la mentoría de un maestro paciente que reconocía y nutría su talento genuino. Sofía había entrado a la banda avanzada de la escuela y estaba considerando seriamente probar para el equipo de fútbol en la primavera, finalmente capaz de perseguir ambas pasiones sin crítica constante o rechazo. Una noche, mientras nos sentábamos juntos trabajando en un rompecabezas complejo, un ritual familiar tranquilo que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar, Sofía abordó el tema de sus abuelos con su franqueza característica. «Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataron tan diferente que a Diego?», preguntó cuidadosamente, ajustando una pieza desafiante. Consideré mi respuesta pensativamente.
Creo que las personas a veces desarrollan ideas fijas sobre otros que les hace difícil ver situaciones claramente. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Santiago como especial y merecedor de atención especial. Cuando tuvo a Diego, automáticamente transfirieron esos mismos sentimientos a él. Pero nosotros también somos sus nietos, señaló Alejandro con lógica simple. Sí, absolutamente lo son, acepté. Y realmente los aman. Solo no sabían cómo mostrarlo igual o justamente. ¿Es por eso que nos fuimos?, preguntó Sofía. ¿Por qué no estaban siendo justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no estaba pasando consistentemente, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Alejandro asintió pensativamente. Me gusta mejor aquí de todos modos. En la casa de la abuela y el abuelo, siempre sentía que estaba estorbando algo importante. Nunca estás estorbando aquí, le aseguré con convicción completa. Esta es tu casa, y perteneces aquí exactamente como eres. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó cuán maduramente estaban procesando lo que había pasado a nuestra familia. Los niños eran notablemente resistentes cuando se les daba seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, se presentó una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 dormitorios en nuestro vecindario salió a la venta, con precio exactamente dentro de mi alcance financiero gracias a mi promoción y ahorro cuidadoso durante los últimos meses. Después de consultar con un corredor hipotecario y revisar minuciosamente mis finanzas, hice una oferta que estiraba mi presupuesto pero parecía manejable. Para mi sorpresa y deleite absoluto, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño distante cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba en algún futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba convirtiendo en realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero era estructuralmente sólida y en una ubicación excelente. Más importante, sería completamente nuestra. Cuando compartí las noticias con los gemelos, su emoción era absolutamente contagiosa. Inmediatamente comenzaron a planear cómo decorarían sus habitaciones individuales, qué color deberíamos pintar la puerta principal, donde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Podemos tener un perro una vez que nos mudemos?, preguntó Alejandro esperanzado. Ya veremos, respondí, aún no lista para comprometerme inmediatamente pero calentándome a la idea. Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras significativas. El proceso de comprar la casa trajo a mi padre de vuelta a nuestras vidas de una manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, tenía experiencia extensa con compra de casas y ofreció revisar el reporte de inspección conmigo. El techo tiene al menos 5 años más, dijo mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina revisando los documentos técnicos. Pero querrás presupuestar para reemplazar el calentador de agua más temprano que tarde. Su consejo práctico fue realmente útil, y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin tratar de controlar o criticar mis decisiones. Representaba un cambio pequeño pero significativo en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Andrea, dijo inesperadamente mientras se preparaba para irse. Comprar una casa independientemente no es un logro pequeño. Las palabras que había anhelado escuchar la mayor parte de mi vida me tomaron completamente desprevenida. Gracias, papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó vacilantemente. Tu madre y yo hemos estado discutiendo extensamente sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacer mejor hacia adelante. No era una disculpa completa, pero viniendo de mi padre orgulloso y terco, se sentía monumental. Me gustaría eso también, le dije honestamente.
El día que cerramos la casa, Alejandro y Sofía estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrarles cuando regresaran a casa. Mientras me paraba en la sala vacía de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una ola de emoción tan poderosa que me trajo lágrimas a los ojos. Hace 2 años, había sido una madre recién divorciada, incierta sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora, era propietaria de casa, avanzando profesionalmente y, más importante, proporcionando a mis hijos el hogar estable y amoroso que realmente merecían. El viaje había sido doloroso a veces, forzándome a confrontar verdades difíciles sobre mi familia y sobre mí misma. Había tenido que aprender que establecer límites no era egoísta sino absolutamente necesario, que defender a mis hijos a veces significaba alejarse de situaciones tóxicas, y que mi valor no estaba determinado por las percepciones o aprobación de otros. Nos mudamos a nuestra nueva casa un sábado soleado de mayo, con ayuda de amigos, colegas, y sí, incluso mis padres. La atmósfera era festiva mientras arreglábamos muebles, desempacábamos cajas y ordenamos pizza para todos los que habían ayudado a hacer posible esta transición. Para la noche, cuando solo mis padres quedaban, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, viendo a Alejandro y Sofía explorar su patio con alegría desenfrenada. «Esta es una buena casa», dijo mi madre en voz baja. «Has hecho excepcionalmente bien, Andrea». «Gracias», respondí, aceptando el cumplido sin calificación o duda. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día en nuestra nueva casa, reflexioné sobre el viaje que nos había traído aquí. El dolor de ese día de octubre, cuando mis hijos habían sido juzgados menos dignos que su primo, se había transformado en el catalizador para un cambio positivo. A veces las traiciones más grandes llevan a las partidas más necesarias. Lo que había parecido un final, el día que empacamos nuestras maletas y dejamos la casa de mis padres, había sido en realidad un comienzo. Un comienzo de autorrespeto, de verdadera independencia, y de mostrar a mis hijos lo que significaba defenderse y defender a aquellos que amas incondicionalmente. La familia, había aprendido, no se trataba solo de lazos de sangre u obligación. Se trataba de respeto mutuo, amabilidad consistente, y la elección de valorar a cada persona por lo que realmente era. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y habíamos abierto nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad y respeto que merecíamos. Mientras acosté a los gemelos esa noche en sus propios cuartos, en nuestra propia casa, sentí una paz profunda que había estado ausente de mi vida durante años. Habíamos sobrevivido la tormenta y nos encontramos finalmente en terreno sólido. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de su familia? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios abajo. Si esto resonó con ustedes, por favor denle un pulgar arriba a este vídeo y suscríbanse para escuchar más historias de la vida real sobre superar desafíos familiares y encontrar el valor para elegirse a sí mismos. Recuerden, a veces lo más valiente que pueden hacer es empacar sus maletas y crear la vida que ustedes y sus hijos realmente merecen. Gracias por escuchar, y que siempre encuentren el valor para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil. A veces las personas que más deberían amarlos son las que les enseñan que son más fuertes de lo que jamás imaginaron.